Huye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y a ti nada más te dijeron, sigue haciendo lo mismo, ¿no? Así que creo que te fue mejor que a Timoteo, ¿no? Sí, aquí está saliendo una leyenda que dice continua, Sí, es para grabar, nada más dale a aceptar ahí. Ahora continua, estamos ¿verdad? grabando. Sí, correcto. Ok. Sí, porque yo me espanto cada vez que sale algo que no conozco. Oye, y entonces desde 1999 en el ministerio han sido varias congregaciones. Me decías hace rato que has estado plantando, supervisando. A ver, platícanos un poquito de eso, Pastor Sí, mira, Álvaro. en el 99 llegué a casa de oración. Cuando comienzo en el ministerio fueron 4 años después, en el 2003, en el 2006 ya de una manera más formal. Y inicialmente Guanajuato, Casa de Oración Guanajuato, surge. De ahí empieza a llegar gente de León, de Irapuato, de diferentes partes. Nos congregábamos en una azotea, teníamos una lona encima, nuestro grupo de alabanza era una casetera. Te voy a mandar las fotos para que las conozcas, se las enseñes a los hermanos. Yo le predicaba a 4 personas, así comenzamos. Era mi esposa, una pareja con la que se inició Casa de Oración Guanajuato, tu servidor. Y bueno, de ahí comenzó a llegar gente a esa azotea y llegaban de muchos municipios y nosotros extrañadísimos, ¿verdad? O sea, había un anuncio en la página, sí. De ahí comencé yo a ir a León, porque me decían, pastor, venimos el domingo para acá, nos puede visitar. Comencé a ir a León, comencé a ir a Irapuato. Surge León, la iglesia de Casa de Oración León después de 3 años. Después surge Irapuato, de ahí viene Cortázar. De León se acercan los de Aguascalientes, surge Aguascalientes. Aguascalientes llega gente de San Luis Potosí, surge San Luis Potosí, y al sur surge Celaya, y ahora surge Salamanca. Finalmente, en esos tiempos el trabajo era bastante arduo, la juventud era distinta, ¿verdad? Algunos yo me sentía joven. Yo comencé tarde, ¿eh? Yo comencé a los 40 años, 40 y tantos años con el ministerio, y Dios me dio muchas fuerzas. Y ahora, como te decía, Dios dio gracia, levantó siervos. Ahora la mayor parte de las iglesias plantadas tienen pastores que Dios les extiende su gracia, que ahora me permiten nada más estar con ellos, supervisar, visitarlos. Ahora me invitan, ¿verdad? Y pastoreamos Aguascalientes y León de manera directa. Las demás iglesias, pues de alguna forma, pues están pastoreadas ya directamente por sus representantes, ¿verdad? Que el Qué Señor puso bueno. ahí. Y pues ahora me toca también supervisar esa parte, ¿no? Y pues ha sido un trabajo bonito. Qué bendición Que Dios ser. nos dé gracia, pues, para seguir haciéndolo. Y salud, sobre todo en estos tiempos Así es. que ya, y pues como te decía, pues ya, acabo de cumplir 68 años y pues todavía como Caleb, si el Señor me permite conquistar otra montaña, ahí estaremos. Si Él va Amén. conmigo, yo creo que sí podemos salir. Dispuestos a darle toda nuestra vida al Señor, Con ¿verdad? todo, con todo, con todo, y con todas las luchas que ha habido y con todas las pruebas, pero el Señor nos ha sostenido y nos ha guardado. Amén. Así es como dice el pastor, ¿no? Cuando decimos que sí al ministerio, pues prácticamente nos casamos con el Señor, ya no hay vuelta atrás y estamos dispuestos a entregarle toda nuestra vida, morirnos en la raya, como decía Fíjate que el sí. hermano Pablo, cuando se jubile el diablo nos jubilamos nosotros, ¿verdad? Pues sí, prácticamente sí. Qué Esa, bueno. Pastor, y esto es en cuanto a la congregación, pero ya adentrándonos al tema que nos vas a estar exponiendo, ¿cuántos años de casado, pastor? mira, si Dios nos permite, mi esposa Connie está acá arriba descansando, llegamos a 44. Ahora Wow. para el día 30 de diciembre, primero Dios, ¿Y llegamos cuántos son de familia? ¿Cuántos hijos tienen? tenemos 3 hijas, tenemos 6 nietos. Mi nieta mayor tiene 27 años, otra de 25. Ellas ya son profesionales, 3. El más pequeñín tiene 13 años, va en secundaria. Wow, qué bendición. Ya Pues es sí, una... No tengo bisnietos, todos mis nietos todavía solteritas y solteros, ¿verdad? Pero, qué bendición y tener no, no, una familia así en el ministerio. Por cierto, agradezco también la amabilidad que tuvieron para con mi mamá, que estuvo por allá en Guadalajara en aquel congreso de maestros en donde estuviste y amablemente pues nos echaron la mano para sí, moverla. fíjate Nos que recuerda con mucho cariño. gracias y salúdala mucho de mi parte, una mujer de Dios que además compartió con
con el grupo de mujeres del Bajío, pues, porque traíamos el camión y pues ahí la abrazaron de una manera impresionante. Yo lo que decía era, me dice ella, sabe pastor, a mí me dijeron que comiera esto y esto y esto. Le digo, usted aguánteme, yo la llevo a donde se come. Y comió jericayas y comió, tejuino y pues las cosas de Guadalajara. Y dije, pues que no se vaya con las ganas, ¿verdad? Claro, claro, no, vino muy contenta y todavía los recuerda con mucho cariño y Gracias seguramente a nos Dios. está viendo por allí, pastor. Pues bueno, después de esta breve plática para que nuestros hermanos te conozcan, los que no te conocen, pues ahora sí vamos a recibir la palabra de Dios, estamos más que dispuestos. El día 16 de octubre vamos a tener nuestras primeras bodas colectivas. Hasta ahora, la última vez que revisé, teníamos 6 parejas o 5 parejas anotadas y están otras por ahí, a lo mejor después de la enseñanza se animan, ¿verdad? Y se anotan. Así que, pastor, Bueno, pues que el Señor te use y estamos listos, estamos dispuestos ya para vamos a escuchar la motivar palabra. a que se case la gente, porque Amén, es amén. lo que está. Muy bien. Adelante, pastor. Pues una bendición, Casa de Oración Houston, hermanos, al otro lado de la frontera. Es un privilegio servir al Señor y servirles a ustedes. De verdad que me siento muy honrado y la confianza que me extendió David, su pastor joven, impetuoso, con todo lo que trae. Y la verdad el Señor le da mucha gracia y sabiduría y oro porque lo siga haciendo. El tema de hoy, mis hermanos, tiene por título Mi matrimonio, un diseño de Dios. Estaba yo luchando un poquito con el título, podría haber sido también El matrimonio, un pacto indisoluble, que finalmente es un diseño de Dios. Y lo que ustedes van a escuchar hoy, los versículos que voy a tomar, seguramente los han escuchado muchas veces. De hecho, son básicos en una enseñanza para matrimonios. Sin embargo, yo he aprendido a lo largo de todo este tiempo entre aprender y enseñar, estudiar, que nuestra medida para poder hacer la voluntad de Dios es también la medida que tenemos de haber comprendido su palabra. Y comprender la palabra de Dios tiene que hacerse a través de la mirada de Jesús, a través del corazón de Dios, o sea, bajo la perspectiva de Dios. ¿Cómo de qué manera fue escrita? ¿Por qué lo escribieron de esa manera? ¿Por qué nos llegó la información de la manera como la tenemos? Y entender de todos sus contextos. Miren, voy a comenzar con un versículo que no es precisamente lo que vamos a estudiar, pero es un versículo que permite estacionarnos un poquito, establecernos en el tiempo que vivimos. Dice Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y usted lo conoce, y yo creo que lo ha escuchado en este último año y medio, pues hablando sobre todo de las señales del fin. Pero yo quiero pensar que este versículo no tiene que ver nada más con las señales del fin, porque cuando la maldad se multiplica, hermanos, el amor se enfría y el amor se puede enfriar de muchas maneras. Puede ser que una persona se enfríe espiritualmente, que una persona se desanime, que una persona se aparte, pero cuando la maldad ingresa o se establece en el matrimonio, en el corazón de alguno de los cónyuges, qué grave es que el amor de ese matrimonio se empiece a enfriar. Porque sin lugar a dudas nosotros estamos viviendo una de las generaciones más difíciles, donde el corazón, de más dureza de corazón, más incompatibles al pensamiento de Dios. Y todo lo que proviene de su palabra, y ustedes son testigos, sobre todo quienes viven en aquel país con mayor liberalidad, modernidad, por decirlo de alguna manera, bueno, todo lo que ha sido establecido por nuestro Señor se rechaza prácticamente en automático y el matrimonio no es de excepción. De hecho, esta institución, el matrimonio, así como la familia, ambas instituidas por Dios, están pasando por una de las peores crisis a causa de una agresión constante a los valores morales y espirituales señalados en la Escritura. Sabemos que estos valores han sido fundamentados para la vida de la humanidad desde el corazón de Dios para bienestar de la humanidad, pero el hombre no lo entiende de esa manera. Y debido a eso, en la actualidad, lo que ahora llama la atención
es que haya matrimonios que pese a las circunstancias que se viven, las vivencias, el ritmo de vida de un matrimonio, el tiempo que hayan pasado juntos, pues permanezcan unidos. Llama la atención parejas que permanezcan unidos por muchos años, amándose, apoyándose, soportándose cada vez más y sobre todo dispuestos a terminar sus vidas juntos, a ser huesos viejos, para que ustedes hablando más coloquialmente. Hoy para la gran mayoría resulta imposible, incluso absurdo, la posibilidad de vivir tanto tiempo con la misma persona, sobre todo cuando las cosas no van bien. Y después de tantos años se sigan amando, dispuestos a continuar. Y es lamentable también comprobar cómo este tipo de pensamientos no son exclusivos de los incrédulos. Y podemos ver, sobre todo en estadísticas sobre infidelidad, sobre desorden en los hogares, sobre violencia familiar, incluso divorcios, que entre quienes se dicen cristianos está casi a la par de quienes no lo son. Algo que además de ser un terrible testimonio para la iglesia, esta condición hace tropezar a quienes el Señor está llevando a nuestro alrededor, a los que está acercando a nuestras vidas y que el Señor desea que nosotros le compartamos lo que tenemos en el corazón. Y mire, todo esto es consecuencia de la ausencia o el rechazo al consejo de Dios. También tiene que ver mucho la ignorancia. Y hay dos tipos de ignorancia. Una es la ignorancia natural de quien no sabe, de quien no ha leído la Biblia, del que no se ha acercado a Dios, no conoce. Y bueno, ¿qué necesita? Conocer, saber, aprender. Pero hay una ignorancia que es más grave, que es la ignorancia deliberada. Cuando tú conoces la palabra de Dios, conoces el consejo de Dios, has escuchado infinidad de enseñanzas, quizás incluso has estado hasta en congresos y deliberadamente ignoras el consejo. Y cuando se hace de lado la palabra, cuando se menosprecia la redención, la obra en la cruz, no hay convicciones. Y no hay convicciones, no hay compromiso en obedecer, porque tampoco hay temor de Dios. Y eso es algo que tiene que estar bien claro en el corazón de los creyentes. Convicciones que nos lleven a compromisos. No podemos hablar de compromiso si no hay convicción. Y creyentes en esa condición espiritual solamente están profesando una religión más. Yo le llamo un cristianismo nominal, un cristianismo sin Cristo, porque sabemos que conforme el tiempo avanza, pues somos testigos del aumento de la maldad, con evidencias inimaginables, donde en las sociedades, en las instituciones de cualquier nivel, hasta parece como que hay una consigna de rechazo o de agresión constante en contra de todo lo que es el orden de Dios. Bajo esa condición también podemos ver que las familias cristianas son objetivo de agresiones cada vez más agudas. Y yo creo que muchos de ustedes lo han experimentado. Lo han experimentado en carne propia como padres de familia, como esposos, sus hijos, si sus hijos son jóvenes ya, adolescentes. Bueno, cada miembro de la familia en su propio entorno sufre ataques por su manera de pensar y de vivir. Y eso también forma parte de algo que puede desanimar. Por eso la necesidad de tener convicciones. Porque la causa de tanta agresión la encontramos fácilmente cuando entendemos que el matrimonio es un diseño de Dios para que dure toda la vida, con el propósito de dejar un legado y testimonio para sus generaciones. Y cuando un matrimonio permanece en el orden divino, en obediencia a sus mandamientos, ajustándose a los propósitos de Dios, bueno, ahí es cuando los esposos ofrecen un testimonio que edifica a su familia, permite la extensión del evangelio y eso no agrada al enemigo. Por eso las agresiones a un matrimonio estable, un matrimonio cristiano. De ahí la pregunta, ¿cómo llegar o cómo permanecer para que el propósito del matrimonio cumplan su objetivo de ser luz, de establecerse de tal manera que pueda bendecir a las personas que están a nuestro alrededor, porque finalmente esa es la comisión, que tanto individualmente o como familia o como matrimonio también seamos luz y sal para los demás. La respuesta que es discernir
el matrimonio, discernir la familia desde la perspectiva espiritual de Dios, donde independientemente al tiempo que vivimos, si el deseo de los esposos es tener un matrimonio que honre a Dios, lo que debe proponer en su corazón, primero es vivir conforme a sus preceptos y voluntad. Y para eso los tiene que conocer, los tiene que discernir. Solamente con el conocimiento de la palabra de Dios y el discernimiento de la obra de Cristo, donde se basa nuestra fe, es lo que va a permitirnos afianzar nuestra fe, pero también derribar los argumentos que el mundo ofrece constantemente con la intención de desviar la mirada y el corazón del propósito de Dios. Y estamos hablando no de una sola persona, estamos hablando de esposos, de un matrimonio consolidado o de una familia. Bajo ese discernimiento, hermanos, cada vez es más fácil comprobar cómo este deterioro y perversión social proviene del hombre, evidentemente, en ese afán de establecer su propia moral y formas de pensamiento. Ahora, las sociedades del mundo cada vez se corrompen más y con mayor rapidez, pero el hombre jamás va a admitir que él es quien provoca esa decadencia moral. Esa parte de su corrupción. El no hacerse cargo de sus propias decisiones, el no hacerse responsable ni reconocer su pecado. Mucho menos va a admitir que está en contra de los principios establecidos por Dios, porque hay mucha religión y los religiosos no son precisamente las personas que más honran la palabra de Dios. Al contrario, una persona religiosa se va a escudar siempre en ese tipo de ambientes o de ritualismos o de situaciones establecidas para poder precisamente hacer lo que le place. Y justamente hacer el propósito de Dios que el matrimonio y la familia bajo su orden sean origen y base de toda la sociedad, pues son los fundamentos morales y espirituales más agredidos, más desvirtuados, más afectados por quien como enemigo de Dios, el enemigo de Dios, que también es enemigo de nuestras almas, bueno, desea y procura que el hombre se pierda. Y en la actualidad, lo que sí podemos ver es que el concepto de matrimonio, también de familia, solamente se quedó ya en una mala versión, no voy a decir de esta manera, una caricatura del auténtico diseño de Dios a causa de la deformación que el hombre hace de estas instituciones. Quien por su decadencia moral se resiste y cierra su mente al consejo de Dios. Sin embargo, sí la abre a una supuesta modernidad social. Debido a esto, en cada generación surgen diversos modelos de matrimonio. ¿Y por qué digo diversos modelos de matrimonio? Porque ahora cualquier forma de emparentamiento, de hacer pareja, le llaman matrimonio o le llaman familia, que ya solo varía de acuerdo al grado de corrupción social o de su perspectiva moral. Y en esa liberal y libertina forma de ver las cosas, esta generación que nos ha tocado vivir, pues se le da la misma validez a cada modelo, justificando que al surgir, por ejemplo, de dos sociedades distintas, pues no importa, todos son legítimos en sí mismos. De ahí que el deterioro matrimonial que existe en la vida de algunos creyentes, porque lamentablemente sí existe un deterioro matrimonial en la iglesia, pues es consecuencia de también ignorar la palabra de Dios. Y eso le hace vulnerable a la influencia de los argumentos o lo lleva a recurrir a los rudimentos del mundo. Estamos hablando ahora ya de matrimonios fundamentados o edificados sobre la arena. Y hay una demanda de Dios muy válida para ayer, hoy y mañana, para siempre, mis hermanos. En Jeremías 2:13 podemos leer esto. Son dos los males en que ha incurrido mi pueblo. Me han dejado a mí, que soy fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, tan agrietadas que no retienen el agua. Esta es la versión Reina Valera contemporánea. De ahí la exhortación a los cónyuges de reconocer y arrepentirse con humildad de cuánto se habrán ya deslizado dentro de su matrimonio por haberse alejado de la fuente de vida. Y mire, yo le animo a que recapacite esto que acabo de decir. A mí me gusta mucho interactuar, incluso cuando estoy en el púlpito, de una manera, pues, haciendo preguntas, haciendo pensar a mis hermanos,
para que lo que escuchan lo empiecen a meditar. ¿Cuántos se habrán alejado de la fuente de vida que quizás se han deslizado en medio de un matrimonio que debería tener otro testimonio? Conscientes de que los problemas matrimoniales y familiares que ahora tienen, porque todos tenemos problemas, mi hermano, pero han sido por desobedecer o ignorar la palabra de Dios, por atender o dejarse influenciar por lo que el mundo le ofrece. Piensen en eso. El mundo ha influido en la manera como usted se conduce como esposo, como esposa. En primera de Timoteo 6:20, le dice Pablo a este servidor, a este pastor joven: cuida bien de lo que se te ha confiado, no escuches palabrerías mundanas y vacías, ni los argumentos que se oponen, que opone el falsamente llamado conocimiento de la verdad, pues algunos que profesan esa clase de conocimiento se han desviado de la fe. Que el Señor derrame su gracia sobre ustedes. Esa es la versión Dios habla hoy. ¿Esto qué quiere decir? De tener una firmeza, de tener una estabilidad de nuestra fe, y esto va a provenir del conocimiento de la palabra y su discernimiento. Porque como creyentes sabemos que la Escritura ha sido inspirada por Dios. Sin embargo, mis hermanos, tenemos que aprender a escuchar todo el consejo de Dios. La Escritura no la podemos enmarcar solamente en lo relacionado al Evangelio, justificación, salvación, todo aquello que si bien son fundamentos de nuestra fe, no lo es todo. Necesitamos encontrar en el consejo de Dios todo lo referente a la practicidad de la vida cristiana. Y ahí encontramos el consejo para el matrimonio y la familia. De esa manera, entonces, los esposos tendrán discernimiento para no dejarse impresionar por los argumentos o las prácticas del mundo, sin importar lo seductoras o atractivas que sean o que se vean. Porque así es como se presentan las cosas de afuera, mi hermano. Seductoras, atractivas, se oyen bien, de hecho huelen. Sin embargo, son caminos torcidos que nos llevan a perdernos. Porque el legado del Señor, hablo de su orden y sus mandamientos, son para nosotros un cerco de seguridad. Y esto permite al matrimonio construir su casa sobre el terreno sólido y seguro, que sabemos es la roca, nuestro Señor Jesús. Y al ser el matrimonio el origen de la familia, es donde Dios enfatiza un cuidado especial. ¿Por qué? Porque esto alcanza a toda la sociedad. Es por lo que el enemigo la agrede con tanta dureza y crueldad. Por ello, la necesidad de comprender que el significado del matrimonio instituido por Dios es mucho más profundo de lo que se cree. Y le voy a decir por qué. Porque es una figura de la unión de Jesucristo y la iglesia. Y esto nos tiene que llevar a un conocimiento mayor. Por eso yo le decía, va a estar de escuchar versículos que ya conoce, pero yo lo que deseo es que usted ponga en su corazón el verdadero sentido de ese versículo. Porque esto es una alegoría a ese glorioso día en que el Señor Jesús se una para siempre con la iglesia en las bodas del Cordero. Y mientras tanto, debe ser la evidencia de lo que debe representar el matrimonio para los cónyuges. Un pacto indisoluble con dimensión de eternidad. De manera que comprender el verdadero contexto del matrimonio nos va a llevar a discernir primero a Jesucristo representando al varón, al esposo, y la iglesia a la esposa, lo que era un misterio en el antiguo pacto, un misterio que fue develado. Mire, por esa causa, cuando los fariseos preguntaron a Jesús acerca del divorcio, la respuesta les conmocionó porque ellos tenían en mente las enseñanzas de Moisés. Estas estaban en Deuteronomio 24:1, se lo voy a leer, donde dice: si un hombre toma una mujer y se casa con ella, y sucede que ella no le agrada por haber él hallado en ella alguna cosa vergonzosa, le escribirá una carta de divorcio, la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Sin embargo, para ellos ya era bien fácil darle carta de divorcio a la mujer o despedirla, humillarla, rechazarla, repudiarla por cualquier circunstancia. Cuando se acercaron los fariseos al maestro, diciéndole: ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier razón? Él les dijo: ¿no han leído que el que los creó en el principio los hizo hombre y mujer? Y dijo: por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Y ellos le dijeron:
Entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y despedirla? Les dijo, por su dureza de corazón. Moisés lo permitió y les permitió divorciarse de sus mujeres, pero en el principio no fue así. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, mis hermanos. En el principio no fue así. Y desde su origen, Dios muestra el propósito del matrimonio, donde el rompimiento no tiene lugar a no ser por un acto de inmoralidad sexual o agresión que ponga en riesgo la integridad física, moral o espiritual de alguno de los cónyuges. No más. Sin embargo, ya para los tiempos de Jesús, los mandamientos de Dios se habían manipulado de tal manera que los habían suplido por ordenanzas de hombres. Estoy hablando de esos preceptos rabínicos donde cualquier pretexto era suficiente ya para repudiar a la esposa. Sin embargo, ese misterio oculto en el antiguo pacto ha sido revelado. Y ahora los creyentes estamos capacitados para poder entender esto y caminar en la voluntad del Señor. Lo que les dijo el Señor Jesucristo a los fariseos fue Efesios 5:31, un versículo que usted conoce. Por eso dejará el hombre a su mujer, perdón, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Gran misterio ya revelado, donde la figura que determina la estabilidad matrimonial y la relación entre el esposo y la esposa se va a fundamentar en el conocimiento, en el discernimiento de la relación que debe de existir o que existe entre Jesucristo y la iglesia. Y ahora en un matrimonio cristiano, este misterio debe ser revelado en el corazón de los cónyuges para que todo varón comprenda lo que debe significar su esposa para él. Y la esposa esté convencida lo que su esposo debe representar para ella. 5:33 dice, por tanto, cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo y la esposa respete a su esposo. Siempre va a haber en la enseñanza de la Escritura un equilibrio para que las cosas vayan bien entre los cónyuges. De manera que si el esposo alcanza a ver que su esposa, yo pienso que aquí hay muchos con esposa y quizás están ahí juntos. Bueno, esa persona que está a tu lado, si tú alcanzas a ver que ella, la mujer que tienes a tu lado, tal como es, fue Dios quien la escogió para ti, verías lo acertado de su sabiduría y bondad de su voluntad. Pero si el varón no tiene esta comprensión, no habrá nada que le haga establecer en su corazón a su esposa en el lugar que le corresponde. Y este lugar le corresponde para toda la vida. Igualmente, si en el corazón de la esposa esta revelación no se afirma, no habrá nada que logre establecer a su esposo en su vida el tiempo que Dios le permita con él. Y ahora que David acaba de expresarme el deseo de muchos de contraer nupcias, los felicito, pero que no se les olviden estos preceptos. El matrimonio es para toda la vida. De manera que si la esposa cristiana está convencida que en el matrimonio representa la iglesia, entonces nada va a poder evitar que esté sujeta a su esposo, pero con un espíritu obediente y apacible, así como la iglesia lo debe estar a Cristo por lo que representa para ella. Dice Efesios 5:24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahora, también voy a hablar de la otra parte. Porque aquí es cuando los maridos siempre sí se regodean, se regocijan y dicen, ya ves, ahí tú te tienes que sujetar, tú tienes que estar haciendo lo que yo te diga. Y sí, en cierto modo es cierto, pero vamos a completar la enseñanza. Primera de Pedro 3:1 también dice de esta manera, así que también ustedes, las esposas, respeten a sus esposas, a fin de que los que no creen a la palabra puedan ser ganados más por la conducta de ustedes que por sus palabras. Mire a qué grado nos lleva la Escritura, o en este caso a las mujeres, para poder ganar con su testimonio, ¿verdad?, la vida de sus esposos para Cristo. Dice, cuando ellos vean su conducta casta y respetuosa. Esto es algo, mis hermanos, aquí hablo con las damas, con mis hermanitas, que tienen que poner en su corazón. Y si los esposos no pueden discernir que a Dios le plació que en la relación matrimonial ellos representan a Jesucristo, lo que van a estar menospreciando es la gracia y la voluntad de Dios. ¿Escuchaste, varón?
Cuando tú no disiernes que representas a Jesucristo y la manera como te tienes que conducir en tu matrimonio, estás menospreciando la gracia y la voluntad de Dios. Y esto sucede cuando los varones, aún como cristianos, llegan a considerar a la iglesia solamente como una institución más, como cualquier otra organización religiosa o social. No es así. Y entonces se menosprecia el verdadero valor que tiene la iglesia para Jesucristo, quien dio su vida por ella. Pensar así hace que el esposo no entienda el lugar que su esposa debe tener para él. Porque ¿cuántos esposos cristianos, y aquí evalúese un poquito, todavía miden a sus esposas a la luz de sus defectos? Pregúntese, ¿usted evalúa a su esposa a través o a la luz de sus defectos y no a la luz de su posición delante de Dios? Imagínense si Jesucristo, nuestro Señor, hubiese medido a la iglesia a la luz de su pecado, a la luz de sus defectos y de sus errores, y no a la luz de su amor y de su misericordia. ¿En dónde estaríamos todos? De manera que si como varones creyentes, obedientes a la palabra, temerosos de Dios, estoy hablando de usted, espero, consideramos la posición que tiene la iglesia para Jesucristo, entonces no va a caber en su corazón, mi hermano, para su esposa, ni violencia física o verbal, repudio, menosprecio, actos machistas, ni hablar del adulterio y del divorcio, porque ¿quién podría concebir algo tan insensato, tan absurdo en la relación de Jesucristo con la iglesia? Por tanto, todo varón cristiano, como cabeza de hogar y responsable, no solamente de la provisión material, sino de la moral, la espiritual para su hogar, debe considerar la importancia de su relación con su esposa. Resulta sumamente grave ver una relación matrimonial fracasada o una familia cristiana disfuncional o arruinada. Y no solo por las consecuencias que trae a cada uno de sus miembros o las repercusiones sociales que generan esto, no, mis hermanos. Es el testimonio que se da a quienes son testigos de lo que está sucediendo. Además, hay implicaciones espirituales muy importantes, porque si el varón no trata a su esposa como Dios dispuso, representa mal a Cristo. Y si la mujer no se sujeta ni respeta a su esposo, representa mal a la iglesia. Y si el modelo para el marido es Jesucristo, entonces cada esposa debe ser como Cristo amó a la iglesia de manera que entregó su vida por ella y hasta hoy la sustenta y la cuida. La pregunta es, ¿cómo usted está sustentando, amando, respetando y cuidando a su esposa? Y si la mujer vive como la iglesia que se debe a Jesucristo en cuanto a obediencia y honra, con esa conducta, entonces ambos harán evidente el testimonio que un matrimonio cristiano debe hacer, lo que espera el Señor de nosotros. Y si los dos tienen esa convicción y es clara su posición delante de Dios, entonces van a tener la sabiduría para llegar a acuerdos, decidir, actuar cuando lleguen los problemas que siempre existirán. Porque lamentablemente cuando llegan las circunstancias adversas es cuando las cosas se pueden romper, cuando falta carácter, dominio propio, mansedumbre, amor. Y al expresar a Jesucristo y a la iglesia, la palabra está en ustedes mismos, mis hermanos. ¿Qué significa esto? Que el consejo lo llevan dentro de sí mismos, en el tesoro de su corazón. Y aunque la maldad avance por el mundo con toda la corrupción que representa esta supuesta modernidad y libertinaje, con el conocimiento de la palabra de Dios, los cónyuges cristianos saben que tienen un ejemplo mayor con dimensión de eternidad. Sin embargo, para quienes lo ignoran, su matrimonio no va a dejar de ser solo un convenio en el Código Civil, una ceremonia religiosa o un simple contrato que puede ser incumplido. Y todo esto forma parte de los riesgos a lo que está expuesto el matrimonio y la familia, con todo el conocimiento de la palabra de Dios. Porque si no se busca la gracia del Señor, si no se busca discernir la palabra con el ánimo, con el deseo de obedecerla, todo lo que usted aprenda, mi hermano, todo lo que usted escuche se va a diluir. Porque va a haber algo en su corazón que no le permita aceptar
y afirmar la palabra que es expuesta día a día en su corazón. La vida matrimonial requiere del conocimiento, pero también de la obediencia de la palabra y de la obra de Jesús. Lo que conocemos como no ser nada más oidores, no escuchar muy bien, saber cómo escuchas. No, es escuchar, interiorizar la palabra, meditarla y obedecerla. ¿Por qué? Porque esto va a demandar mucho para ti, mi hermano. La palabra nos demanda renuncia, nos demanda negación, nos demanda obediencia, nos demanda sujeción. Y esto es en bien de los cónyuges, es el bien de uno y del otro. Pero al desconocer o ignorar el orden de Dios, entonces les será fácil adoptar o permitirse mecanismos, pensamientos, costumbres, tradiciones que el mundo concibe como parte del matrimonio y que no tiene nada que ver en él. Pero cuando la palabra está presente en el matrimonio, en el corazón de los cónyuges, el esposo atiende el mandamiento que le demanda amar a su esposa, y esto implica una restricción a su rudeza natural. Colosenses 3:19, explicarlo mejor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. En la versión Reina Valera contemporánea dice, ustedes los esposos amen a sus esposas y no las traten con dureza. Primera de Pedro 3:7 dice, de la misma manera ustedes los esposos sean comprensivos con ellas en su vida matrimonial, hónrenlas pues como mujeres son más delicadas y además son coherederas con ustedes del don de la vida. Así las encontrarán ningún estorbo. ¿Qué significa esto? Que si el mandamiento de ser cabeza de la mujer coloca al marido en una posición de autoridad, con el mandamiento de amarla y comprenderla, restringe su frialdad, su rudeza natural y lo lleva a tener extrema delicadeza con ella. ¿Ya me entendió? Sí tiene autoridad, sí es cabeza de hogar, pero usted está restringido a ser duro, áspero, frío. Espero que se entienda este concepto. Por su parte, siendo la mujer de un carácter más sentimental, cálido, emocional, que de alguna manera atención, pero también busca autoridad. Con el mandato de estar sujeta a su esposo, le hace una restricción a esa natural forma de ser. En Colosenses 3:18 dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. La versión Reina Valera contemporánea dice, ustedes las esposas respetan a sus esposos como conviene en el Señor. Y aunque estos mandatos ponen a prueba el carácter de la esposa a la sujeción, con el amor, la ternura, el cuidado y la atención que van a recibir de un esposo que la hace sentirse segura, amada, abrigada, va a ser suficiente para ella. Yo preguntaría si me pudieran ustedes contestar allá, o no es cierto que usted lo que necesita es sentirse amada, abrigada y segura, y eso va a quitar que usted esté buscando o que usted esté pensando en algunas otras circunstancias. Todo esto es porque Dios sabe lo que somos y lo que necesitamos. Él es nuestro creador. Y bajo su orden, los cónyuges son restringidos a la vez que exhortados al respeto, a la honra uno al otro, conforme a esa natural forma de ser, pero también conforme a la función que tienen en el hogar. De manera que, si bien el marido representa la autoridad al ser de un carácter más firme, más duro, por decirlo así, pues debe aprender a amar y tratar con delicadeza y ternura a su esposa. Y cuando la mujer es amada y considerada de esa manera, pues ya no cabe en ella ni la competencia por la autoridad o el chantaje sentimental. Que a ver el trato y el esfuerzo de su esposo por el bien de ella, podrá sujetarse sin que le cause ningún problema. Yo espero que comprendan estos conceptos. De manera que al negarse cada uno a todo aquello que su naturaleza les pueda llevar a buscar lo suyo o salirse del orden, ofendiendo o lastimando a su pareja,
Si ustedes están dispuestos a renunciar al yo, aunque los dos aparentemente parece que pierden algo, quien gana es su matrimonio y su familia, porque el bien es para los dos. Y sobre todo gana el Señor al ser honrado con la obediencia de sus hijos. Y yo pienso que ustedes quieren obedecer a su Padre. No hay testimonio más noble para un marido, mis hermanos, para un marido cristiano, que amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Y conforme pasen los años, la siga amando, la encuentre aún más bella y su corazón esté cada vez más unido, pues ha aprendido a amarla sin condiciones, con todas sus debilidades, con sus defectos. Y no hay mayor dignidad para una esposa que sujetarse a su marido, reconociéndolo como el varón que Dios le dio para encontrar en él amor, ternura, provisión, dirección y vivir fielmente a él durante la vida que el Señor les permita juntos. Y para los dos, no hay mayor dignidad y honra que puedan entregarle a Dios y consagrarle su matrimonio en santidad, amor y respeto, por lo que ha representado desde el principio la relación de pureza, respeto y amor entre Jesús y la iglesia. ¿Cuánto va a agradar a Dios un hombre y una mujer que vivan y se expresen al mundo como un matrimonio santo bajo su diseño divino? Y con esto termino, mis hermanos. Es mi deseo que su matrimonio sea de testimonio para quienes, ya sea ahora que están pensando en casarse o ya sea en un matrimonio establecido, sean ustedes testimonio para aquellos que todavía viven en medio de la oscuridad. Matrimonios que estén viviendo la agresión de un mundo hostil y corrupto que no les permite la luz admirable de Jesucristo, porque a eso nos llamó el Señor. No podemos solamente pensar en obedecer al Señor para que nos vaya bien, porque de entrada nos va a ir bien, solamente por el hecho de obedecer, pero que nuestra obediencia refleje la luz de Jesús a los demás. Eso va a llevar a cabo que estés cumpliendo con la comisión, y ya no solamente de manera individual, sino como matrimonio, como familia, por lo que estás formando en tus hijos. Así que esposos, esposas, que Dios me los bendiga y espero que esta palabra les haya sido, pues, sí de bendición, pero sobre todo un poquito de hacerles pensar y meditar en cómo están llevando su matrimonio y para quienes están esperando casarse, aparte de felicitarlos, que también mediten en que lo que van a hacer tiene una dimensión de eternidad que debe honrar a Dios. Vamos a hacer una oración, mis hermanos. Les pido que me acompañen en esta oración y pongamos nuestros matrimonios y nuestra causa delante de Él. Bendito Padre Celestial, te doy gracias por haberme permitido este tiempo con mis hermanos de Casa de Oración en Houston. Y para quienes hayan escuchado este mensaje y lo escucharán, Señor, te pido que les des la gracia y la sabiduría, el discernimiento para entender algo que parecía un misterio para los de antes, Señor, para los antiguos, pero para nosotros es una realidad. Que nuestro matrimonio esté asentado sobre la roca, que nuestro matrimonio sea una exposición, una evidencia de quién gobierna nuestros corazones, tanto como esposas como esposos. Que no haya nada, Señor, que interrumpa la armonía de estos hogares. Que seas tú el que gobierne sus corazones, que seas tú el que reine en su casa. Si Dios no gobierna la casa, en vano se van a esforzar los que la edifiquen. Así que, Señor, sé tú el que edifica, Señor. Sé tú el cimiento, sé tú la piedra angular. Yo te ruego por cada matrimonio. Te ruego porque le des gracia a los esposos para tratar a sus esposas como ese vaso frágil, como esa criatura tan tierna, Señor, que has puesto a su lado. Y yo te ruego que cada esposa, Señor, vea en su esposo la autoridad de Cristo, que le respete y le ame, y le haga sentir que tiene por él un respeto especial, porque reconoce que él está haciendo un esfuerzo por cumplir su parte. Y que ambos, Señor, se sigan amando, se sigan respetando. Y para quienes tienen hijos, que vean en ellos ese testimonio que va a servir para ellos como una semilla que a su tiempo dará fruto. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias y que Dios me los bendiga. Les mando un abrazo muy afectuoso desde el Bajío, México. Amén, amén. Muchas gracias, Pastor Álvaro.
Mi Sin querido duda, David. sin duda que nos quedamos con muchas cosas en qué reflexionar, no solo los que se van a casar, sino quienes ya tenemos algún tiempo ya como casados. Nosotros tenemos 16 años ya de casados. Nos casamos Bendito Dios. muy jovencitos nos casamos y bueno, ha sido una gracia de Dios que hemos podido pues permanecer sirviendo a Dios, permanecer unidos y cada vez aprendiendo más a amar al Señor para poder amarnos nosotros con ese amor que el Señor nos ha Así dado. es. Así que muchas Así gracias, es. Pastor, por tu tiempo una vez más. Gracias Hombre, también Renato. Un a, abrazo. a tu Un abrazo. esposita, para tu familia también por prestarte con nosotros para poder recibir esta palabra. Que el Señor les bendiga, les mandamos un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos por allá en Dios las les bendiga, mis congregaciones del hermanos. Bajío y esperemos que pronto puedas visitarnos por acá en Houston, si el Señor lo permite. Si el Señor lo permite, con mucho gusto. Claro que sí. Gracias, Pastor. Muy buenas noches. Dios te bendiga. Un abrazo igualmente. Bye. Pues muchas gracias a todos por permanecer en este servicio online. Esperamos que haya sido de bendición esta enseñanza, esta palabra. Próximamente estaremos editando el video. Había un pequeño retraso con el audio y en un pedacito se fue, pero espérenlo en unos poquitos días. Vamos a tenerlo ya disponible para que puedan escucharlo con toda calma y tomar notas. Así que una vez más, muchas gracias por permanecer en sintonía. Que Dios les bendiga. Les mandamos un fuerte abrazo. Buenas Gracias, noches. Pastor. Buenas noches. Buenas noches. Dios les bendiga.